La carta dada a conocer ayer por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y firmada además por Roberto Rodríguez Marchena como director de comunicación del gobierno, es muy reveladora. Responde a la solicitud que había formulado Farideh Raful y otros diputados del Partido Revolucionario Moderno de crear una comisión en la Cámara de Diputados para investigar los negocios del gobierno dominicano con el asesor político Joao Santana y su esposa Mónica Moura, quienes además establecieron dos empresas en la República Dominicana, una que se llama Polis y otra que se llama Cineart. Estas dos empresas firmaron varios contratos, de acuerdo con Farideh Raful, por unos montos que sobrepasan los 1.000 millones de pesos. Esos contratos se firmaron inmediatamente después del triunfo de Danilo Medina en el año 2012. Joao Santana fue el asesor de campaña de Danilo Medina en el 2012 y lo fue también el asesor de campaña por la reelección en el año 2016. Lo que dicen José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena es que Joao Santana y Mónica Moura recibieron solo 4 contratos. Esos 4 contratos representan un monto de 430.5 millones de pesos. Y ellos dicen además que los contratos los suspendieron temprano, cuando vieron que ya era inminente la entrada de la campaña electoral para el año 2016. Y admiten, por supuesto, que firmaron estos contratos y que fueron contratos firmados por 2 instancias del gobierno: el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación del Gobierno. Ahora bien, hay que poner un puntito ahí. Ellos dicen que se suspendieron cuando era inminente la campaña del 16. ¿Tú recuerdas cuando Joao y Mónica fueron llamados desde Brasil y tuvieron que irse? Sí, claro, en el mes de febrero del año 2016. 16. Febrero del año 2016. Fue antes de las elecciones y antes incluso de la campaña, porque creo que se declara 2 meses antes, 3 meses antes, la campaña abierta, ¿no? Sí, ellos tuvieron los contratos, sobre todo el contrato de Cineart, o los 2 contratos de Cineart, que iniciaron el 3 de marzo del año 2014 y terminaron el 3 de marzo del año 2016. Lo que quiero decir 2 años después. Ya lo que ellos iban a hacer lo habían hecho. Lo habían hecho, o sea Sí, que sí. yo no sé por qué el afán de querer desligar que él hizo un trabajo para la campaña electoral del presidente. El primer contrato, los 2 primeros contratos, lo firmaron con la compañía Polis el 3 de diciembre del año 2012 y esos contratos terminaron 3 años después, el 3 de diciembre del año 2015. Sin embargo, las informaciones que tenemos, y hay que buscar y revisar bien los contratos, parece ser que se hicieron renovaciones de esos contratos y por tanto no se trata solo del monto de los 430.5 millones de pesos. Dice el Ministerio Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el señor Roberto Rodríguez Marchena, que los contratos los firmó el Ministerio Administrativo de la Presidencia, uno por 184 millones de pesos y otro por 139 millones de pesos. Y otros 2 contratos fueron firmados por la DICON, uno por 71.6 millones de pesos y otro por 35.8 millones de pesos. Sin embargo, si analizamos estos contratos y nos damos cuenta de que se trata de 430 millones de pesos pagados por el gobierno al asesor político y de campaña del presidente de la República, cuando no era presidente todavía, pero después que asumió la presidencia, estamos hablando también, aunque no se quiera presentar de ese modo, de un pago por un servicio adicional. Que la asesoría de la campaña se pagó con fondos del sector privado, que hubo gente que decidió apoyar al gobierno. De acuerdo, muy bien. Pero ya nosotros, recuerda, cuando el presidente dijo eso, en aquella ocasión, que empresarios, que gente amiga, le decíamos que lo mejor para el presidente y para el PLD era que transparentara todo eso. Si en aquella ocasión ellos hubiesen dicho, miren, tanto dinero provino del sector privado, incluso que dijera tales y tales amigos, no tuvieran ese problema hoy. Porque es que hay una línea difusa, Gustavo, en cuánto y cuánto hizo este señor para el presidente
en la imagen de la presidencia como presidente y cuánto para el candidato Danilo Medina. Bueno, y para el PLD, es que no está claro eso. Gustavo, hay un problema serio, muy serio, de documentación. El Partido de la Liberación Dominicana reportó sus gastos de campaña a la Junta Central Electoral. Y no incluyó la parte de Joao Santana. Entonces obviamente, si él le trabajó para ayudar a ganar las elecciones, eso debió aparecer en las cuentas del PLD. Eso debió aparecer en las cuentas del PLD y no aparece. Esa es una Entonces, la gente tiene derecho a inferir que esos pagos se hicieron desde el Estado, pero por un trabajo político electoral, y eso no es debido. La respuesta de Peralta y de Rodríguez Marchena a Farideh Raful y al equipo del PRM de diputados es que ellos están mintiendo. La verdad es que no, que ellos están reclamando un derecho que le asiste a los legisladores y que le asiste a los partidos políticos de que en los procesos electorales haya transparencia y que además la ley lo que establece muy claramente que cuando la ley de compras y contrataciones, cuando el Estado necesita comprar un servicio, ya sea de asesoría, de filmar video, de hacer campaña de promoción, de lo que sea, necesitan licitar. Si se trata de estos montos, claro, estos acuerdos debieron ser licitados. Eso debió ser transparente y no están. No hay constancia de que esos acuerdos hayan sido licitados. Luego se citan una serie de leyes que ellos estaban cumpliendo supuestamente en aras de la transparencia, pero cuando se analizan en detalle las menciones de los artículos de las leyes que ellos mencionan, por ejemplo, compras y contrataciones, tú te das cuenta que realmente no es como lo está diciendo el gobierno. Es decir, aquí hace falta mucha más información y ya no se trata de que sean 1.400 millones de pesos o de que sean 430 millones de pesos. Se trata de acuerdos ilegítimos, poco transparentes o sin ninguna transparencia que evidencian el pago de favores por un proceso electoral obtenido o ganado, como haya sido las condiciones en que lo hayan ganado, en el 2012 y luego en el año 2016. Bueno, yo no me atrevo a decir que favores, pero lo que yo digo es que no se fue transparente y no se está haciendo transparente porque suponte que él fuera contratado en doble condición, porque hay una parte que dice que fue para promover los primeros 100 días de Danilo, ¿verdad? Los gobiernos, si entienden que deben promocionarse para posicionarse en la opinión pública como que han hecho una buena gestión, excelente, muy bien. Ahora, no hubo una licitación, no se conoce que invitaran a estrategas y publicistas, que aquí hay muy buenos, a participar en eso, ¿verdad? No, para nada. Entonces, eso es esa parte. La del PLD, si él trabajó para el PLD, que evidentemente lo hizo, porque el presidente cuando ganó las elecciones le dio la gracia. Hay un video ahí. Sí, claro. Entonces, si él lo hizo, entonces el PLD, ¿por qué no transparentó eso? ¿Por qué no le informó a la Junta? Porque si no se hace desde el PLD, entonces se puede pensar, aunque digan que hay mala fe y malicia, como dice el gobierno, que fue con ese dinero del Estado que se le pagó a Joao para la parte política. Bien. Porque vamos a entender, o sea, suponte que fueran dos trabajos distintos. Ahora, deben estar claras las fuentes de dónde se le pagó. Eso además de que no hubo licitación. Por cierto, me dice un amigo que ha trabajado mucho el tema de asesoría y estrategia de campaña y política con muchos candidatos, que regularmente aquí los políticos lo que hacen es que después que los dominicanos incluso les montan todo un engranaje y una estrategia, no se convencen o no los escuchan, pero que viene cualquiera con un acento raro y apellido extranjero y le dice lo mismo y le pagan mucho más por hacer lo que ya los dominicanos habían dicho que hicieran. Siempre están contratando gente. Mira, hay otra cosa relacionada con esto, y es el tema de la corporación Odebrecht, que se dice que había todo un entramado del Partido de los Trabajadores de Brasil, Lula, Dilma Rousseff, y Joao Santana, que era también asesor de campañas electorales de Brasil, tanto del Partido de los Trabajadores como de los aliados del PT. La gente que está afiliada al Foro de Sao Paulo, por ahí entonces, la cosa. El señor Joao Santana asesoró las campañas de Luis Ignacio Lula y de Dilma Rousseff. Él era el asesor que enviaba a Lula y que enviaba el PT para apoyar a los partidos amigos de ellos en América Latina. Casi siempre con dinero también aportado por Odebrecht y otras empresas brasileñas. Entonces se registraron pagos desde Brasil a las cuentas de estas compañías o de alguna de estas compañías, transferencias de fondos que luego eran enviados esos fondos de República Dominicana hacia Suiza y cuentas que tenía Joao Santana en Suiza.
DL, un centro de periodismo de investigación en Perú, dio las cuentas de la compañía Polis en República Dominicana y habló de las transferencias desde cuentas de Odebrecht hacia las cuentas de Joao Santana. Hoy el presidente Vizcarra de Perú está convocando porque decidió destituir el Consejo Nacional de la Magistratura debido a las revelaciones que DL Reporteros, que dirige Gustavo Gorriti, un periodista reconocido peruano, han hecho revelaciones de conversaciones telefónicas de jueces, miembros del Tribunal Supremo, vendiendo sentencias. Y hay una persecución en contra de DL Reportero, que fue el que hizo este reporte de Joao Santana y sus cuentas en República Dominicana. Lo que queremos decir es que, señores, hay una parte oscura de todo este proceso. El Ministerio Público no ha querido investigar los financiamientos que vinieron desde el exterior, la asesoría de Joao Santana y los negocios de Joao Santana. En la investigación del Ministerio Público sobre el caso Odebrecht, no hay absolutamente... ¿Usted refiere al Ministerio Público de República Dominicana? Me estoy refiriendo al Ministerio Público de República Dominicana. Porque ese no fue puesto ahí para investigar nada. Entonces, obviamente, aquí hay temas o zonas oscuras que el gobierno no quiere investigar, pese a que Roberto Rodríguez Marchena y José Ramón Peralta hablan de transparencia y hablan de mentiras. Lo que hay que decir que aquí hace falta mucha más información. Por ejemplo, las renovaciones de estos contratos, de los 4, porque no son 4 contratos, son más contratos. Tengo entendido que existen los documentos, que cuando José Ramón Peralta, desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el 7 de abril del año 2017, remitió los datos al diputado Francisco Javier Paulino, no le dio los datos completos. Ella dice, bueno, nosotros le entregamos los datos. Y que el 2 de febrero del año 2018, cuando la Contraloría General de la República comenzó a entregar los datos a Farideh Raful, obviamente que la Contraloría General de la República habló con el Ministerio de la Presidencia y con la Dirección General de Comunicación de la Presidencia. Seguro, porque esa decisión porque eso no se entrega iba a tomar, de ninguna manera. Eso tiene un gran peso político. Pero el tema es que hay, parece, más contratos que los 4 que están reconociendo los funcionarios del gobierno que han hablado. Mira, en esta comunicación. Pongamos en este escenario, para darle beneficio de la duda al gobierno, supongamos que haya imprecisión o que no sean esos los montos, como lo denunció Farideh y los demás diputados. La culpa de eso la tiene el gobierno, porque hace tiempo que eso debió ponerse claro y no mantenerse Pudieron oscuro. Haberlo hecho y no por voluntad propia. Nunca quisieron poner esas cosas claras, entonces ahora no pueden venir a rasgarse la vestidura con algo que ellos han tratado como si se tratara de recursos privados, que no lo son. Bueno. Entonces, no, así no se puede. Entonces, hicieron un gran favor a Farideh, porque pusieron ese equipo de propaganda a crear una etiqueta diciendo que Farideh miente, porque ellos lo enfocaron en Farideh, ¿no? Bueno, yo creo que subieron el estrellato de Farideh porque lo que ocurrió fue una avalancha de gente apoyándola y rechazando esa campaña. Bueno. Por demás, mira, hay varios contratos que no se han todavía dilucidado, que son contratos del Ministerio Administrativo de la Presidencia por 1.5 millones de dólares, 1.4 millones de dólares con el señor Joao Santana. De eso todavía no hay ninguna admisión por parte del Ministerio Administrativo. Y quién sabe cuántas cosas más se ignoran y que deben estar por ahí. Eso es mucho dinero. 430 millones de pesos. Se ha ocultado muchos datos, se ha ocultado verdad. 430 millones de pesos. Es mucho dinero. Bueno, ojalá que cualquier publicista dominicano se hubiese ganado esa bicoca. ¿Verdad? Bueno, hacemos una pausa. Bien, yo comienzo. Lo que hay que saber es, Gustavo, si el gobierno va a dar por terminado ya como respuesta la carta de José Ramón Peralta y de Roberto Rodríguez Marchena al presidente de la Cámara de Diputados. Lo intentará por lo menos, porque son temas, lo usual entre los políticos, más los políticos que están en el Estado, cuando hay algún asunto que ha causado escándalos, revuelos, se intenta o restarle importancia y tratar de que se olvide, y en muchos casos si se olvida, excelente, si no se olvida, trata entonces de que surja otro tema que sepulte al otro.
¿verdad? Muchos dicen inclusive que fue de manera deliberada todo aquello del busto de Duarte. Yo no lo creo, pero bueno. La gente tiene una imaginación muy fértil y dicen, esta cosa se hizo para esto. No, yo creo que en eso se ha exagerado también con lo de busto. Bueno, entonces el gobierno va a tratar de que eso ya termine ahí. El problema es que con esas cosas siempre hay, no es como cuando hay pinches en algún lugar. Usted trata de que el agua no salga y por un resquicio va a salir. Es decir, no va a ser tan fácil que eso se mantenga simplemente ya hasta ahí. Porque lo más probable es que los legisladores sigan indagando. Y si no obtienen esa información oficial desde el Estado, habrá forma. Y ya eso ha trascendido inclusive al exterior. Sí. Porque hay que recordar que todo lo que toca a Joao Santana y todo lo que esté vinculado a ese escándalo que hubo en Brasil, indirectamente a Odebrecht y todo eso, eso va a brotar. Eso va a brotar. Campañas electorales, sobre todo la del 2012 y la del 2016, con fondos provenientes de Odebrecht. Y eso tiene de telón de fondo el trabajo realizado por Joao Santana. Recuerda que en la campaña electoral del 2016, a principio de año, el Partido Revolucionario Moderno, como candidato, con Luis Abinader como candidato, hizo un intento de sacar a la luz pública una denuncia sobre Odebrecht y el caso Joao Santana, y eso no fue permitido. Los medios de comunicación en general se negaron a divulgarlo. Bueno, y era divulgar un video. Un video, por supuesto. Con un anuncio de campaña, una denuncia, tomando como punto de partida ese caso. El tema de Odebrecht, tomándolo como punto de partida. Es decir, aquí ha habido suficientes elementos como para que el Ministerio Público le hiciera caso a una denuncia o a una solicitud de investigación del tema del financiamiento ilegal. Esas organizaciones fueron Participación Ciudadana. Fueron Participación Ciudadana. La organización Masada de Santiago. Santiago Somos Todos y Juan 23. Y Juan 23. Fueron cuatro organizaciones. Hicieron esta solicitud. El Ministerio Público jamás ha respondido a la solicitud de investigación. No ha movido absolutamente para nada el caso. Las organizaciones han reiterado que el tema hay que investigarlo. De nuevo, con esta denuncia y estos documentos y los contratos firmados por Polis Caribe y Polis, la otra empresa de Joao Santana, más Cinear, evidentemente que se hace necesaria una investigación sobre las cuentas de Joao Santana en República Dominicana y los fondos, la procedencia de los fondos. Si lo pagó el sector privado y ya hubo empresarios que han dicho que ellos pagaron, bueno, pues está bien. Eso debía registrarse como una donación de campaña electoral. Y eso debió ser reportado por parte del Partido de la Liberación Dominicana a la Junta Central Electoral. ¿Pero cuál empresario dijeron que pagaron? Bueno, hubo empresarios que dijeron que ellos habían dado apoyo para el pago de Joao Santana. Pero dieron nombre y todo. Varios aparecieron como que dieron aportes. Entonces, eso, por supuesto, es un tema que debía ser investigado y que no puede quedar sencillamente como algo, un decir más, porque las campañas electorales tienen que ser obviamente realizadas con apego a la ley y con transparencia. Por eso es que aquí necesitamos una legislación clara, fuerte, en donde se transparente cualquier donación de campaña. Si se llama Juan Pérez o si se llama el apellido más encumbrado, que dé desde $1 hasta $1 millón, debe aparecer. Bueno, pero se puede aducir que el pago fue directo de empresarios a Joao Santana y que eso no pasó por el partido. No, pero como quiera debe transparentarse. Pero de todos modos sigue siendo un apoyo. Y debe transparentarse porque, ¿por qué razón usted apoya a tal candidato? Usted entiende que ese es lo mejor para la democracia. Bueno, pues públicamente usted lo dice. Ya. Como se hace en otros países, que tú tienes que constituir un grupo de amigos por fulano de tal. Ya. Y eso tiene que estar claro, eso aparece en una página web. Y así se evita que esa sabichosería de gente que
apoye de manera decidida económicamente a un candidato y después cobre ese favor, porque no vamos a chuparnos el dedo. A mí me gustaría saber, por ejemplo, Gustavo, conocer cuál fue el trabajo realizado por Joao Santana, cuáles fueron los productos entregados por sus empresas al gobierno dominicano por esos 430 millones de pesos. O cuáles fueron todos, porque se sabe de algunos. Por los 430 Por ejemplo, millones. toda esa propaganda que se hizo, fue concebida por él, es lo que se ha dicho, de que poner gente testimoniando la bondad de las políticas públicas, la gente en la barquita, los productores que dicen que se hubiera cambiado. Sí, esas cosas se le atribuyen a la empresa de ellos. Los testimonios que daban la gente diciendo que antes llovía, bueno, que ahora ya está bien, contento. Pero ¿cuántos fueron los spots? No, eso es lo que te digo. Debe hacerse una contabilidad. Debía hacerlo el gobierno, lo más transparente. Okay. ¿Cuántos fueron? ¿Cuánto costó cada uno? Por un monto como ese, obviamente que ese dinero debe representar el pago de la colocación de la publicidad, no solamente de la producción. Hay que ver si lo representa. Por ejemplo, no. Si es solo esa producción, esa concepción, ese diseño, o también conlleva a la colocación en medios. Se entiende que el Ministerio Administrativo de la Presidencia y que la Dirección de Comunicación del Gobierno tienen esos documentos o tienen esas producciones hechas por Joao Santana en sus archivos. El otro dato es, ¿por qué participa el Ministerio de la Presidencia en este tipo de cosas y no DICON? Por ejemplo, los dos contratos... DICON me parece que corresponde al Ministerio de la Presidencia. Pero los dos contratos firmados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia son uno por 184 millones y otro por 139 millones. Y un contrato de DICON es por 35 millones. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Cómo es que...? ¿Por qué el doble contrato? Exactamente. Por un lado, porque... En todo caso, me parece que DICON corresponde al Ministerio de la Presidencia. Es una dependencia de la Presidencia. Es de la Presidencia. Debería ser por un solo lado que se firmara, ¿no? Eso es una parte que no sé si eso se procede así regularmente o por qué razón se hizo. Bueno, pero bueno, yo no creo realmente que ese dinero haya incluido la colocación en medio, porque creo que todo eso lo maneja DICON. Y de eso, y hay un presupuesto, el gobierno conscientemente tiene un presupuesto para publicidad y propaganda que no lo ha ocultado, se coloca mucha publicidad. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que enfrentar un torbellino de críticas muy duras, de la mayoría, y de sectores que quizá él no esperaba, porque de su propio partido, las voces más importantes lo criticaron acremente, diciéndole que él había hecho un papel vergonzoso, que se arrodilló ante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que puso en entredicho las instituciones de Estados Unidos, todas las agencias de investigación y de inteligencia, dándole más valor a las afirmaciones de Putin que a los informes y a las investigaciones del FBI, de la CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad, con lo que dijo en esa reunión en Helsinki, conjuntamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que además se están preguntando en Estados Unidos cuál fue la ganancia para Estados Unidos o para el propio Trump, porque no hubo ni nada a cambio, a cambio de esos elogios y ese apoyo que le dio Trump a Putin. Por ejemplo, Estados Unidos quería que se tratara el caso de Edward Snowden, el ex agente de la CIA que fue acogido en calidad de asilado en Rusia y que seguro le ha pasado muchos secretos importantes al gobierno ruso. Y lo primero que dijo Lavrov, el canciller ruso, nada de eso, no vamos a entregar a nadie. Y Putin lo repitió y ni se tocó el tema en la reunión. Sobre asuntos de cualquier reducción de armas o cambio de política de Rusia respecto a algunos temas que preocupan a Estados Unidos, nada, no hubo ninguna concesión. Sin embargo, Trump sí dijo que no, que estaba de acuerdo con Putin, en que él no había metido la mano en las elecciones en Estados Unidos. Ante la avalancha de críticas, Trump tuvo que decir que él se equivocó, que fue una palabra que él usó mal, por decir una cosa que dijo otra, pero no agregó más, como dicen. Bueno, complicado este tema. En general hay muchas otras preocupaciones en Estados Unidos, por supuesto. Esta es una más en relación con lo que está ocurriendo. Obviamente Estados Unidos está ayudando bastante
a los adversarios de Estados Unidos en el plano económico y en la competencia mundial por el comercio, con una guerra comercial que sobre todo está unificando a los adversarios de Estados Unidos. Pero los grandes ganadores... A las grandes potencias económicas que compiten con los grandes ganadores en este proceso, obviamente, que son China y Rusia también, porque Rusia sigue un proyecto expansionista y tiene objetivos muy claros. El presidente Putin de Rusia, que ya lleva 18 años en el poder, tiene como objetivo volver a reconstruir, digamos, el poder que tuvo la antigua Unión Soviética. Y parece ser que a eso ha ido contribuyendo extraordinariamente con sus acciones el presidente de Estados Unidos. Estados Unidos no ha vuelto a reclamar más nada por la invasión de Crimea, por ejemplo. No, pero no fue una invasión. Bueno, señor, yo creo que eso fue una votación y ese pueblo votó para volver. Esa gente eran rusos todos. Yo creo que ahí Occidente se le va la mano. Está bien, pero hubo sanciones contra Rusia. Ah, sí. Sanciones que perjudicaron a los productores norteamericanos y europeos. Porque entonces, a Donald Trump no lo han bajado todavía de la condición de traidor en Estados Unidos por esto que ha ocurrido. Claro, eso no se refleja necesariamente en los que han apoyado a Donald Trump y en los que siguen apoyando a Donald Trump, que son los grupos conservadores, los grupos del centro de Estados Unidos, en donde obviamente hay mucha gente que tiene un sentido del nacionalismo exacerbado y que Donald Trump representa de algún modo esa idea de que volver a hacer a Estados Unidos grande y que además Estados Unidos primero y luego Estados Unidos. Bueno, hay sobre todo sectores muy conservadores de línea dura respecto a Rusia, Cuba, que están muy disgustados. Inclusive todo el lobby cubano-americano, porque entienden que a cambio de nada Trump ha cedido demasiado. Ellos esperaban otra cosa y no se le ha dado y no están contentos. Entonces muchos dicen que si las cosas siguen así en las elecciones de medio término de noviembre, bueno, que a Trump le van a dar una gran pela, o por lo menos al Partido Republicano. Por lo menos se espera que pueda haber algunas sorpresas importantes. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.